Voy a darle en primer lugar la palabra a Melissa Bertis, que es egresada de la carrera de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y tiene especializaciones en educación y para los derechos humanos, gestión de proyectos y derechos de las mujeres. Ha colaborado en diversas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que está a punto de cumplir 25 años de trabajo continuo, y en los últimos 8 años colaboró con las organizaciones Sin Fronteras y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba en la ciudad de Tapachula, Chiapas, trabajando a favor de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional. Desde el principio, desde el día 1 de agosto de este año, es la coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria de la Orden de Predicadores en México. Le doy la palabra a Melissa. Gracias. Pues muchas gracias por el espacio y sobre todo por permitirme compartir una situación o una problemática que no muchas veces se ve cuando hablamos del tema migratorio. Se ve mucho lo que ocurre, bueno, con los migrantes, las personas migrantes que viajan en el tren, pero existen, como lo digo en mi ponencia, pues otras personas migrantes que son también igual o más invisibles que lo que son muchas de las personas que suben al tren como única alternativa para llegar hacia la frontera norte o muchas veces para llegar a alguno de los estados de la República. Me gustaría retomar la idea del padre Concha y del nombre de este coloquio, que es Personas en Movimiento, para compartirles que, bueno, hay toda una discusión y una propuesta desde las organizaciones que trabajan el tema migratorio y de protección internacional, de utilizar el término de movilidad humana para referirnos al desplazamiento de las personas de un lugar a otro por cuestiones tanto de económicas, políticas, sociales, es decir, personas que se tienen que mover de sus países de origen o de residencia por cuestiones de migración forzada, ¿no? En realidad, si preguntamos a las personas migrantes, y seguramente el padre Pantoja y el padre Solalinde nos pueden compartir, si les preguntamos a las personas migrantes si quieren viajar, yo creo que un porcentaje mayoritario responderían que no, ¿no? Evidentemente existe la migración por tradición, pero también existe esta migración forzada que proviene pues de este modelo económico neoliberal que destierra a las personas de su identidad cultural, destierra a las personas de su familia, hace que las niñas y los niños migren en condiciones que ponen en riesgo su vida por estas repercusiones de una política que no mira a las personas como seres humanos, sino los mira como mercancías. Entonces, este concepto de movilidad humana abarca todos los desplazamientos o todos los tipos de movilidad humana que existen por cuestiones forzadas o de manera forzada en distintos ámbitos, ya sea en el económico, en el político, en el cultural o en el familiar o inclusive por cuestiones de guerra. Y también, bueno, por cuestiones de catástrofes naturales. Las personas que se toman en cuenta dentro de esta conceptualización de movilidad humana, bueno, tiene que ver con personas migrantes internas, personas desplazadas internas, migrantes internacionales, refugiadas, solicitantes de asilo, solicitantes de protección internacional,
apátridas, víctimas de trata de personas o tráfico de migrantes. Y también, bueno, hace un especial énfasis en grupos en condiciones de vulnerabilidad, como son niñas, niños y adolescentes, personas discapacitadas, personas de la tercera edad o personas, por ejemplo, de la comunidad LGBT. Entonces, es importante reflexionar sobre este nuevo concepto que nos habla pues, de un amplio panorama de la migración, de las distintas razones que pueda llevar, para no hacer diferencias entre migración económica o migración forzada por violencia en países. Al fin y al cabo, todo es migración, todo es movilidad humana y como tal se requiere plantear políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos. Y bueno, pues la pregunta que es bueno poder plantear es, ¿por qué el tema de la movilidad humana es una cuestión de derechos humanos? Bueno, en primer lugar, porque las personas que migran o que migramos en algún momento, pues no somos mercancías, son personas que viajan o que migran por distintas razones, ya sea económicas, políticas, por desastres naturales, por cuestiones sociales o simplemente por reunificación familiar, como ocurre con niñas, niños y adolescentes. Otro factor importante de por qué ver el tema de movilidad humana desde una perspectiva de derechos humanos es que, como les decía hace ratito, pues se ve esta movilidad de manera forzada debido a un modelo económico y político sin una perspectiva de derechos humanos, con un tinte de violencia y de discriminación importante. Se favorecen los intereses económicos sobre los derechos humanos. Más tarde les voy a mostrar una imagen de la frontera sur del Suchiate, en donde, bueno, así como se trasladan las mercancías, las cajas de aceite, de papas Sabritas, etcétera, así también desgraciadamente se comercia con los seres humanos, ¿no? Otra cuestión importante de verlo desde una perspectiva de derechos humanos es que en la región, y estoy hablando de la región, digamos, de América, la política migratoria está sustentada en el principio de seguridad nacional y no en el de seguridad humana. ¿Esto qué quiere decir? Que se criminaliza la migración, que se criminaliza a las y los defensores de derechos humanos, pero que sobre todo se pone en riesgo la vida, la integridad física y psicológica de las personas. Contamos con una política migratoria desde una perspectiva de seguridad nacional, en donde el caso de México, pues muchas de la política migratoria está dictada por los Estados Unidos. Desgraciadamente, pues somos, como comúnmente se llama, somos el tapón migratorio de Estados Unidos. También tenemos una política en donde el gobierno mexicano, y en este caso, bueno, la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración, pues privilegia la seguridad de las instituciones, la seguridad de las personas que trabajan en esas instituciones y no privilegia la seguridad de las personas que migran. Hay un ejemplo claro, y creo que de eso van a hablar Alejandro y el padre Pantoja, pues lo que ocurre con los miles de migrantes que viajan en el tren a consecuencia de la falta de accesibilidad a un transporte, pero sobre todo de la falta de una visa de tránsito que permita viajar de una manera segura. O sea, las personas migrantes no viajan en el tren porque quieren observar el paisaje, viajan en el tren por una cuestión de necesidad. Otra cuestión importante de por qué mirar la movilidad humana desde una perspectiva de derechos humanos es que con esta política migratoria se privilegia también la gestión migratoria en la detención y en la deportación de las personas. Al ratito les voy a poner un video que habla sobre las cuestiones de la detención de las personas migrantes, principalmente centroamericanas, en México, y les voy a hablar un poco de lo que ocurre en la Estación Migratoria Siglo XXI en la ciudad de Tapachula. Pero ahí el Instituto Nacional de Migración lo que privilegia es la detención de personas, es decir, poner un alto al derecho a la libertad de circulación de las personas migrantes, poner un alto al derecho a migrar, poner un alto a buscar el desarrollo, buscar la protección o buscar la reunificación de personas familiares,
llevándolos a centros de detención en donde se violentan derechos de debido proceso, en donde se violenta el derecho a la salud, a la alimentación y en donde se pone en riesgo tanto la integridad física y psicológica de mujeres, de hombres, de niñas y niños. Pero sobre todo, ¿por qué ver el tema movilidad humana como una cuestión de derechos humanos? Porque es una obligación del Estado mexicano. Es decir, aquí no importa quién haya cometido los abusos, los secuestros de personas migrantes o quién haya cometido las violaciones a los derechos laborales de trabajadores agrícolas o de niñas y mujeres en el trabajo doméstico o de mujeres en el trabajo sexual, no importa quién lo haya cometido, aquí hay una responsabilidad del Estado de promover los derechos humanos a través de distintos mecanismos y en los distintos niveles de gobierno, de garantizar el acceso a derecho a la salud, a la alimentación, al acceso a la justicia, a la vivienda, al trabajo en condiciones dignas, pero sobre todo tiene la obligación de proteger que no se violenten los derechos de las personas migrantes. Aquí importante mencionar una experiencia que recuerdo mucho a Alejandro en Ginebra, cuando presentamos un informe sombra de lo que estaba ocurriendo en México, y la respuesta del gobierno mexicano fue: es el crimen organizado. Es importante no victimizar al gobierno, es importante que se pongan las cosas en su justa dimensión y la responsabilidad de las violaciones a derechos humanos en cualquier ámbito es del gobierno, por no hacer, por omisión, por aquiescencia o porque directamente violenta los derechos humanos. Ahora bien, eso es en términos generales. Las características de la frontera sur, bueno, ahí les decía, es una imagen en donde, bueno, así como en las llantas viajan las mercancías, pues también pasan las personas migrantes. Cuando hablamos de frontera sur, siempre se habla que es una migración porosa. ¿Esto qué quiere decir? Que existen puntos de internación oficiales, es decir, puntos que establece el Instituto Nacional de Migración para registrar la migración que ingresa a territorio mexicano. Está Ciudad Hidalgo, está Suchiate, está Unión Juárez, está Metapa, están cerca de 15 puntos de internación en la frontera sur, pero en realidad, debido a que es una política que no es accesible para que las personas migrantes puedan ejercer su derecho a migrar, existen muchos lugares que se llaman lugares de extravío, en donde las personas corren riesgo. Este es uno de los lugares de extravío, digamos, más comunes, más populares, por así decirlo, porque pues son muy conocidos y está muy visible, pero existen otros lugares de extravío en donde realmente las personas ponen en riesgo su integridad física y psicológica, ¿no? Entonces, importante esta cuestión, decirles, bueno, que existe se comparte territorio, ¿no? Como ustedes saben, en frontera sur con Guatemala y Belice, que son cerca de 1,200 kilómetros, y solamente con Guatemala 956. Lo menciono esto porque el hecho de estar territorialmente, compartir un espacio territorial, esto implica que las personas migrantes entran y salen de una manera inimaginable, ¿no? Pueden entrar para vender un servicio en la mañana y en la tarde regresan a sus comunidades en Guatemala y después en la tarde o en la noche vuelven a ingresar a territorio mexicano. Es decir, se está ejerciendo día a día, momento tras momento, el derecho a migración, a la migración, al derecho a migrar. Entonces ahí la crítica que se hace al gobierno mexicano es por qué si las personas, existe una necesidad de migrar, por qué si el derecho a migrar, al derecho a movilizarnos, es un derecho inherente, es un derecho humano, es un derecho que sobre todo está vinculado con otros derechos, porque existen políticas que retienen a esta migración. La respuesta es: existen políticas que detienen la migración porque existen intereses económicos y políticos entre los distintos países que muchas veces quizá no podemos lograr entender. Se comparten también cuestiones culturales. En la región del Soconusco, en Tapachula, por ejemplo, se comparten más cuestiones culturales, costumbres, comida, forma de hablar,
con comunidades o con departamentos de Guatemala que con comunidades como Comitán o Tuxtla Gutiérrez o San Cristóbal de las Casas. Es decir, existe un vínculo muy importante, inclusive cultural. Y esto lo menciono porque lo que se vive día a día, por lo menos en la ciudad de Tapachula, es un no reconocimiento del valor cultural, el valor social, pero sobre todo del aporte económico que hacen las personas migrantes. No hay un reconocimiento ni por parte de las autoridades, ni por parte de la sociedad en su conjunto, del valor que tiene la migración en la frontera sur y en particular en la ciudad de Tapachula. Bueno, ya hablábamos de que es una zona, bueno, veíamos que es una zona en donde fluyen mucho las mercancías, es la zona del Soconusco, es la zona económicamente más activa de la región, en particular del estado de Chiapas, no solo por los recursos naturales, sino también por la mano de obra especializada, y desgraciadamente es una mano de obra que la han abaratado y que no se reconoce, ¿no? Tenemos el ejemplo de los trabajadores agrícolas en las cafetaleras, de niñas y mujeres en el trabajo doméstico, por ejemplo. Bueno, la siguiente, por favor. Estos son, bueno, algunas de las personas migrantes que están en este proceso de movilidad humana en la frontera entre México y Guatemala, que son migrantes internacionales de tránsito, migrantes que quieren llegar a Estados Unidos o a otros estados de la República. Y aquí lo curioso que es importante que sepan es que no solamente en la frontera sur hay migrantes centroamericanos, hay migrantes de la India, de Bangladesh, de Irak, de Estambul, de China, de la India. O sea, hay diversas nacionalidades que realmente no se les da la atención que requieren ni por parte del Instituto Nacional de Migración, ni por ejemplo del Poder Judicial. Solamente un ejemplo, se anteponían recursos legales ante el Poder Judicial, ante el Poder Judicial, y la respuesta, por ejemplo, se las daban por escrito en español, cuando ni siquiera inglés hablan. Es decir, no hay un esfuerzo para poder hacer accesible el derecho al acceso a la justicia, por ejemplo, ¿no? Existen migrantes internacionales cuyo destino temporal o permanente es México, migrantes deportados de Estados Unidos, personas que solicitan la protección internacional, apátridas, víctimas de trata o personas y tráfico de migrantes, víctima de delitos de violaciones a derechos humanos y también pues desplazamiento interno. Son algunas imágenes de lugares claves en la ciudad de Tapachula. Las dos imágenes que tienen digamos acá arriba y acá abajo, las personas es de la estación migratoria siglo XXI, que ahorita voy a pasar un video, en donde, bueno, se violentan diversas violaciones, que ahorita ustedes lo van a escuchar y a ver. Esta área de acá abajo es el área de hombres, en donde, bueno, pues es el espacio que tienen de convivir, el espacio para estar. La Casa Roja que está allá es una casa que está en el punto de internación de Talismán, Ciudad del Carmen, que es en donde las personas trabajadoras agrícolas realizan su trámite para trabajar, para poder trabajar sin ningún tipo de regulación. Migración lo único que hace es dar un permiso o una autorización para trabajar, pero no garantiza de ninguna manera que los derechos laborales sean respetados. En ese lugar llegan tanto migrantes, pero también llegan contratistas que los llevan directamente a fincas, en donde, bueno, a partir de ahí, pues pocas veces se conocen las violaciones a derechos laborales que se tienen, ¿no? Que prácticamente están en condiciones de esclavitud. Y la fotografía de abajo es una fotografía del Parque Central de Tapachula, el Parque Miguel Hidalgo, en donde, bueno, ahí es una imagen de niñas y mujeres trabajadoras del servicio doméstico que, bueno, vienen de Guatemala, principalmente del departamento de San Marcos, y vienen, bueno, a pedir trabajo. Prácticamente la contratación se hace de palabra a palabra y, bueno, pues las violaciones a derechos laborales son infinitas. La siguiente. Antes de pasar al video, sí me gustaría mencionarles que en julio de 2014, Enrique Peña Nieto habló de un programa migratorio
en Frontera Sur, quizá por ahí lo escucharon. Realmente no es un programa, son acciones, principalmente 2 acciones, que según ellos, según las autoridades, pues es una, digamos, es una acción de buena voluntad, tanto con los países de Centroamérica como con Estados Unidos también, para procurar o para atender la migración desde una perspectiva de derechos humanos. Pero evidentemente las acciones están centradas en la administración y en el control de flujos migratorios, no toma en cuenta problemas estructurales de la migración en Frontera Sur, repite vicios y deficiencias de la propia administración, es decir, establece una coordinación para la atención integral de la migración o establece un centro de atención integral al tránsito fronterizo, en donde en un estado o en una región en donde está, por ejemplo, una Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur, en donde hay otros órganos que se supone que atienden a la migración, pero bueno, en la práctica vemos que no funciona. Entonces están estableciendo una doble sobreestructura gubernamental que no funciona. No toma en cuenta las cuestiones de integración o reintegración de las personas migrantes, o sea, solamente está contemplando a los migrantes que están en tránsito, pero no a los migrantes que se quedan o que quieren quedarse de manera temporal o permanente en territorio mexicano. Se invisibiliza el derecho al proceso, el proceso al acceso a la justicia, las alternativas a la detención, no hay ningún trabajo sobre medidas alternativas a la detención. Se fortalece, no hay nada sobre el fortalecimiento del sistema DIF, por ejemplo, frente al Instituto Nacional de Migración. Prácticamente las niñas, niños y adolescentes que son detenidos por migración se quedan bajo la tutela de migración, aunque se llevan albergues, pero en realidad los albergues no hacen nada si migración no les permite que hagan una llamada o si migración no les permite ir al médico. Entonces, al final queda ante migración y no ante el DIF en donde debe de estar. Entonces, varias razones. Si quieren, nos pasamos al video, porque el tema de la detención es algo muy importante en Frontera Sur y sobre todo en la ciudad de Tapachula, porque es el mayor ingreso que tiene territorio mexicano de la migración sin documento migratorio, es en donde se concentra el mayor número de estaciones migratorias o estaciones provisionales, tanto en Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, y es en donde está la estación migratoria siglo XXI más grande de Latinoamérica, que cuando se inauguró, el presidente Vicente Fox habló del respeto a derechos humanos. Ahí la pregunta, ¿cómo se respetan derechos humanos si se está privando de libertad a las personas migrantes? Entonces, vamos a escuchar, es muy chiquito. En el mundo existe una tendencia al endurecimiento de las políticas migratorias. En México, las estaciones migratorias son centros de detención, a cargo del Instituto Nacional de Migración, establecidos para alojar a las personas que se encuentran de manera irregular en el país. En México existen 59 centros de detención. La mayoría se encuentran en los estados del sur del país, especialmente en Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Sin Fronteras ha monitoreado estos centros de detención. Desde el 2005 a la fecha, hemos comprobado que las violaciones a derechos humanos continúan. Entre las violaciones más persistentes están amenazas por agentes de migración para que las personas no tomen acciones legales o renuncien a las ya tomadas, ocasionando que se abstengan de defender sus derechos y no accedan a la justicia. En la mayoría de los casos, no se les informa por qué han sido detenidos, ni que tienen derechos como la comunicación, información de su caso, asistencia consular, una defensa y representación legal, coartando su derecho a un debido proceso. El uso de cuartos de castigo es una práctica recurrente para sancionar un mal comportamiento, aislando a la persona del resto de la población detenida. Se han documentado casos de solicitantes de asilo y refugiados en centros de detención. En 2013 se detuvo a 9.893 niños, niñas y adolescentes. La privación de su libertad afecta su desarrollo físico, emocional y psicológico. Además, se restringe su derecho a la educación. En los hechos, el Instituto Nacional de Migración puede detener a una persona por tiempo indefinido si intenta defender sus derechos humanos. Se han documentado casos con más de 12 meses de encierro. Este trato de delincuente, sumado a la privación de la libertad, detona afecciones a la salud física y mental, como ansiedad, desesperación, depresión, irritabilidad,
trastornos del sueño, pérdida de identidad y, en ocasiones, buscar el suicidio. La falta de opciones recreativas y de esparcimiento acrecenta el impacto negativo en su salud. En el periodo de enero a diciembre de 2013, el Instituto Nacional de Migración registró 86.929 eventos de detención, entre los cuales 81.394 proceden de América Central. La detención de migrantes es una práctica violatoria de los derechos humanos, un mecanismo costoso e ineficaz que no protege a las personas. Por el contrario, se convierte en un trato cruel, inhumano y degradante. Mientras el Estado mexicano continúa empleando la detención como política migratoria, exigimos se cumpla con el debido proceso y condiciones dignas de detención. Por ello, urgimos a desarrollar alternativas a la detención que sean menos lesivas a los derechos humanos y permita a las personas llevar su proceso administrativo migratorio en libertad. Sin Fronteras ha monitoreado sistemáticamente las estaciones migratorias de Iztapalapa, Distrito Federal, Tenosique y Villahermosa, Tabasco, Salina Cruz, San Pedro Tapanatepec, La Ventosa, Oaxaca de Juárez, Oaxaca y Tapachula, Chiapas. A través del trabajo con otras organizaciones, observamos condiciones similares de violaciones a derechos humanos en un gran número de estaciones migratorias en México. Sin Fronteras, construyendo una cultura de reconocimiento y respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Entonces, ya para poco a poco ir cerrando, compartirles que, bueno, como ven, no lo podemos ver porque no puede ingresar cámaras, por ejemplo, a la estación migratoria, porque es un espacio de seguridad nacional, porque los migrantes son una amenaza a la seguridad nacional, según el Instituto Nacional de Migración. Entonces, en la parte de la detención, pues vemos que lastimosamente el gobierno mexicano usa eufemismos, es decir, palabras que alejan de la realidad. Se habla de alojamiento, hablaba el video de rescate, no es de que los rescaten, es que los están deteniendo y los están privando de su libertad. Se están violentando el derecho a la información, al acceso a la justicia, a la protección consular, se violenta el derecho a la salud, a la educación. En realidad no es un alojamiento, no es un hotel, es un lugar en donde se están violentando derechos humanos. Nos preocupa, a organizaciones nos preocupa en general que la detención de personas en situación de movilidad humana, sobre todo las relativas a aquellas que solicitan la protección internacional, es decir, aquellas personas que por condiciones de sus países o por condiciones de su familia tienen que salir de su país porque su vida corre peligro, personas que han vivido violencia terrible, están privadas de libertad en una estación migratoria en donde no hay un apoyo psicológico o psicosocial que les permita desarrollar ciertas habilidades para continuar con su vida. Preocupa también que las personas víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos están ahí. Son personas que a veces se encuentran inclusive con sus victimarios, ¿no? El tema seguramente Alejandro nos puede hablar más de personas migrantes, víctimas de secuestro, que son llevadas a estación migratoria y que ahí ellos mismos identifican a sus victimarios. Entonces, eso no es protección de derechos de migrantes. La siguiente, por favor. Bueno, esas son algunas cifras, con mucho gusto esto se los puedo pasar, son cifras que ha sacado Sin Fronteras a través de información del Instituto Nacional de Migración, un poco de las razones por las que migran, la pobreza y la búsqueda de mejores oportunidades, la unificación familiar en el caso de niñas y niños, pero también por una cuestión de violencia e ingobernabilidad. El ejemplo más claro es el ejemplo de Honduras, que a pesar de muchos esfuerzos, bueno, se vive una violencia generalizada en donde hay un incremento importante de la población pues hondureña y salvadoreña, justamente por las condiciones de violencia en el país. La siguiente. En la ciudad de Tapachula, bueno, les mencionaba, se encuentra la estación migratoria más grande de Latinoamérica con una capacidad para 960 personas y se cometen N cantidad de violaciones a derechos humanos. Las que se les ocurra en este momento, esas violaciones a derechos humanos se cometen ahí. Hablaba el video de espacios de castigo. Esto fue muy importante difundirlo y denunciarlo ante organismos internacionales
porque ellos mismos constataron el uso de celdas de castigo que se aplica tanto a niñas como a niños, como a adultos en la estación migratoria siglo XXI, la estación modelo del Instituto Nacional de Migración. Las nacionalidades, como ya hablábamos, bueno, es Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Bangladesh, India, Pakistán y China. En el caso siguiente, bueno, esas son también cifras. Bueno, aquí nada más mencionarles un paréntesis. En el mes de mayo yo busqué, todavía estaba en el Fray Matías de Córdoba, en Tapachula, busqué cifras del 2013 y todavía estaban las cifras del 2013 en la página del Instituto Nacional de Migración. Antier, que revisé, ya no estaban las cifras del 2013, entonces esto nos habla de la falta de transparencia que existe en el Instituto Nacional de Migración para revelar los números de detención o de alojamiento, como ellos lo llaman, ¿no? La siguiente, bueno, es una infografía elaborada por Sin Fronteras, que nos habla de personas sujetas a protección internacional o protección complementaria. Aquí, bueno, además de la información que es interesante de las principales problemáticas del no acceso a la justicia y derechos sociales o programas sociales, esta situación, en el año 2013 se presentaron 1,164 solicitudes de asilo, es decir, de personas que no pueden regresar a su país por violencia y que piden o que ven en México como un país de refugio. Solo el 21% fueron reconocidos como refugiados, el 3% se les otorgó la protección complementaria y el 76% se les ha negado. Es decir, 76% de las personas que corren riesgo en su país han sido regresadas por el Instituto Nacional de Migración, por el gobierno mexicano, a países en donde sufren violencia. Entonces, México no es un país que da la bienvenida a los refugiados, a lo mejor lo dio en algún momento, pero actualmente no es verdad. Bueno, me voy a saltar esta parte que es más sobre el tema de las personas refugiadas, de las nacionalidades de las que se quedan, cuánto porcentaje hay de cada uno de los países, pero desgraciadamente podemos constatar que, por ejemplo, no se quedan en Tapachula porque no hay las condiciones para que se queden. No hay acceso a la educación, a la salud, no hay revalidación, por ejemplo, de programas de estudio, no hay condiciones de trabajo en condiciones dignas, justas y equitativas. Entonces, no hay condiciones para que se queden ahí y muchas de las personas que ya son refugiadas llegan a establecerse en la Ciudad de México, en donde, bueno, afortunadamente ha habido un avance por parte de CEDEREC para realizar algunos programas o tener vínculos con algunos programas sociales y solamente pueden así acceder. Pasaría, bueno, son las cifras de deportación, que prácticamente son acuerdos que se tienen con Centroamérica y México, que son acuerdos logísticos, es decir, en qué momento, a qué hora, cuáles van a ser los puntos en donde prácticamente se va a entregar a la mercancía llamada seres humanos para regresarlo a sus países de origen, pero jamás hay una obligación por parte de los estados de vigilar que esos derechos se respeten, ni lo que va a ocurrir en caso de que se violenten derechos humanos. Entonces, son acuerdos de repatriación completamente, acuerdos logísticos entre los gobiernos, pero no con una perspectiva de derechos humanos. La siguiente, por favor. Bueno, estas son cifras de inmigrantes, es decir, de personas que llegan a establecerse, que son personas que son nosotros y las otras invisibles, ¿no? Son personas que trabajan en el servicio doméstico, en el trabajo sexual, en el servicio de hotelería o de restaurantes, pero que pocas veces se mira cuántos son las personas que llegan acá, o de niñas y niños que están trabajando en la región del Soconusco, en particular en Tapachula. Entonces, las situaciones, de ahora sí me faltan nada más dos cosas. Las situaciones de mayor preocupación en la ciudad de Tapachula en particular, pero que se comparte con muchas ciudades fronterizas, vaya la redundancia, en frontera sur. Una, bueno, pues es la situación de niñas, niños, de adolescentes, migrantes acompañados, no acompañados y o separados, que son privados de libertad en estaciones migratorias y en el DIF. Están privados de libertad, no pueden por sí movilizarse, ni siquiera a través del DIF se pueden movilizar, siempre tiene que estar el Instituto Nacional de Migración.
Niñas y niños adolescentes migrantes acompañados o no acompañados en situación de víctimas de trata, es decir, en la calle lo ven de manera cotidiana. Niños se les llama los canguritos porque traen una cajita y venden chicles, cigarros, etcétera, pero que haciendo pues investigaciones y lo que se sabe, digamos, de Vox Populi, es que son víctimas de trata, que alguien los está manejando, alguien les da esas cajitas, alguien les da esas mercancías, alguien les ofrece un lugar donde vivir, entre comillas, y están prácticamente en situación de calle. Otra situación que preocupa es la falta de reconocimiento de las condiciones laborales de trabajadores migratorios para su regularización. Con la nueva reforma fiscal que se acaba de aprobar, limita a las personas migrantes a poder trabajar, obliga prácticamente a que las personas que los quieren contratar tienen que ir a la frontera a entregar sus papeles para que pueda trabajar. Por un lado está bien porque eso permite la regulación, por ejemplo, de acceso a derechos sociales, ¿no? Como las prestaciones sociales, el seguro social, la indemnización, etcétera, etcétera. Pero en la práctica esto no funciona. ¿Por qué? Porque pocas amas de casa, por ejemplo, van a pagar impuestos para que la niña o la mujer trabaje en su casa, por ejemplo. Entonces eso no funciona, no es viable. No existe un reconocimiento de la identidad legal ni cultural, no existe un reconocimiento de estudios sobre niñas, niños migrantes para su ingreso a centros de estudio. Es decir, si a un niño estudia en El Salvador, no existe un mecanismo ágil de revalidación de los estudios. Tienen que regresar sus papás a El Salvador para pedir documentos que les permita revalidarlos en México, cuando en El Salvador están sufriendo violencia, entonces tampoco es viable. La atención médica es especializada, el acceso a la justicia es limitado, las personas solicitantes de protección internacional son privados de libertad, existen amenazas, hostigamientos y deslegitimización a la labor de personas defensoras y defensores de derechos humanos, y existen sí avances relativos en la legislación, pero no en su aplicación. Y recordemos que no todo está en la aplicación de la ley, sino también está en prácticas discriminatorias y violentas, inclusive de las personas que están en ventanilla. Y ya para terminar y dejarle la palabra a Alejandro y al padre Pantoja, que seguramente están ansiosos de escucharlos, sí mencionarles que es importante que se tenga un enfoque, la siguiente, por favor. En el diseño de implementación y evaluación de políticas públicas es importante tener 3 enfoques. Aquí es importante mencionar que en el diseño, implementación y evaluación no solamente estoy hablando de las responsabilidades del gobierno, sino también de una visión que tenemos que tener la sociedad civil en nuestro papel de auditor de las autoridades. Debemos de tomar en cuenta que las políticas públicas en materia de movilidad humana debe de tomar en cuenta la seguridad humana por encima de la seguridad nacional, garantizar que el acceso a derechos sea una realidad. Otra perspectiva u otro enfoque es el desarrollo integral. Se debe de mirar porque la persona que está en este flujo de movilidad humana se desarrolle de manera integral, no solamente económicamente, no verlo como una mercancía, sino como verlas como sujetos de derecho y sujetos de cambio. Y el tema de la inclusión social, que tiene que ver no tener una perspectiva tener una perspectiva de la no discriminación. Mirar el tema desde una perspectiva de responsabilidad compartida en los 3 ámbitos de gobierno. Es mentira cuando se habla que la migración o el tema migratorio es de ámbito federal, es de ámbito local y de ámbito estatal, aunque en la legislación no lo hablen así, pero también es una responsabilidad compartida con países de origen y de destino. Debe de haber mecanismos reales de participación de sociedad civil y de personas migrantes y de personas que están en todo este flujo de movilidad humana para que participen en el diseño de las políticas públicas y en la implementación. Siempre se hace el diseño de políticas públicas o inclusive la implementación en los grandes edificios, no, se tiene que hacer y se tiene que formar en la calle, en las fronteras, en la gente que está día a día violentando o que se ven violentados sus derechos. Y finalmente hacer esta reflexión
que las leyes, programas y protocolos aislados no resolverán problemáticas. Se tiene que ver una reforma estructural en materia de derechos humanos, en materia migratoria, pero que sobre todo el cambio también se hace a través del cambio de actitudes, o sea, quitarnos cuestiones de discriminación, de racismo, de xenofobia, que a veces eso es lo que hiere más a las personas migrantes y a las personas refugiadas, a víctimas de delito, a víctimas de violaciones a derechos humanos. Entonces, yo lo dejaría aquí para darle la palabra tanto al padre Pantoja y al padre Solalinde. Gracias.